religiosos de su tiempo pensaban que ellos estaban bien clavando a Jesús en la cruz. Pensaban que estaban honrando a Dios. Es por eso las personas hoy en día están tan cegados, piensan que su estilo de vida está bien, cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? Están cegados por una oscuridad del pecado. Somos gente realmente bendecida y necesitamos reconocerlo, ¿verdad? Este 4 de julio aquí en Estados Unidos, ¿verdad?, se celebra el Día de Independencia. Yo sé que en nuestro campus en Chihuahua, Ciudad Juárez, es el 16 de septiembre que en México se celebra. Y alrededor del mundo, cada país tiene un día cuando celebran su independencia. Pero lo que nos sucede muchas veces es que en estas celebraciones que debemos de celebrar, se nos olvida el sacrificio. Se nos olvida que para tener esta independencia, tener esta libertad, a alguien le costó. Alguien tuvo que pagar un alto precio para que tú y yo pudiéramos celebrar la libertad. Y es lo mismo en nuestro caminar con Cristo. Muchas veces nosotros nos olvidamos de lo que le costó a Jesús obtener nuestra libertad. Y por eso tengo aquí una cruz. Y si hacen eso, gracias, para que los de los campus puedan ver. La cruz es central en nuestra fe cristiana. La cruz es esencial. Escúchame, católicos, evangélicos, griegos ortodoxos, todos apuntan a la cruz. Tendremos cosas que nos separan, pero todos apuntamos a la cruz de Jesús. Es esencial en nuestra fe cristiana. El nacimiento de Jesús, de la Virgen María, habla de su divinidad, de que Él es un Dios divino. Él es un Dios de milagros. Él puede hacer lo imposible. Pero si Jesús solo hubiera nacido de la Virgen María, vivido una vida perfecta como la vivió, sin pecado, y luego es arrebatado al cielo antes de ir a la cruz, tú y yo el día de hoy todavía estaríamos cargando con nuestro pecado. ¿Ves? Esta mochila que traigo aquí no es que Marianela me haya corrido de la casa, ¿okay? No estoy buscando hospedaje ni nada. Esto está aquí para representar en mi vida el pecado. El pecado que tú y yo, dice la Biblia, todos hemos pecado. ¿Cuántos hemos pecado? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Los que no levantaron la mano acaban de pecar otra vez por mentirosos. Todos somos pecadores. Yo he pecado. Y luego nos dice la Biblia y la Escritura que este pecado tuyo y mío nos condena a una muerte eterna. Entonces ves, el nacimiento de Jesús, aunque habla de su divinidad, habla de su poder, pero ese nacimiento no nos salva. Es cuando Cristo Jesús va a la cruz, cuando lo tomamos allí. ¿Ves? Él nació para morir. Nos dice Colosenses capítulo 2 verso 13: ustedes están muertos ¿en qué? En su pecado. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Pero ¿cómo los perdonó? Dice, y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. La ley determina: pecas, mueres. Esa es la ley. Y Dios no puede violar su ley. Dice, pero al anular esa deuda que nos era adversa, ¿qué dice? Clavándola ¿en dónde? En la cruz. Él vino y Él murió por ti y por mí en esa cruz. Y en esa cruz Él toma sobre Él mismo mi pecado, tu pecado.
Y tú y yo podemos vivir en libertad. ¿Por qué? Porque Jesús fue a la cruz y murió por nosotros. Es esa cruz que tiene que ser central en nuestra vida, en nuestro caminar con Jesucristo. Entonces yo quiero tomar unos minutos, ténganme paciencia, pero yo quiero que vayamos a esas últimas horas de Jesús aquí en la tierra. Y yo quiero que veamos paso por paso todo lo que Jesús sufrió por ti y por mí, para librarnos a ti y a mí del pecado y librarnos de tanto más. Vamos al Evangelio de Marcos. Dice: todavía estaba hablando Jesús cuando de repente llegó Judas, uno de los 12. Para que entendamos cuál Judas, no nos confundamos con algún otro Judas. Era Judas, uno de sus discípulos, un hombre que había caminado con Jesús, que había visto los milagros de Jesús, que había compartido el pan con Jesús. Ese hombre, el que había sido el tesorero de Jesús. Y lo acompañaba una turba armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos. El traidor les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Tan pronto como llegó, Judas se acercó a Jesús. Rabí, le dijo. Oh sí, maestro, qué saludo. Y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Jesús. ¿Sabes qué? Jesús conoció la traición por ti y por mí. Él se dejó ser traicionado por ti y por mí. Cualquier traición que tú hayas sufrido en esta vida, Jesús ya lo sufrió. Él ya lo cargó. Deja de estar viviendo con que es que me hizo, es que me hizo, es que dijo. No, Jesús ya lo sufrió por ti. Él sufrió la traición máxima por ti y por mí. Entonces dice: todos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. Jesús conoció el abandono por ti y por mí. Tal vez personas te han abandonado, tal vez tus padres te abandonaron, tal vez tu pareja te abandonó, tal vez un buen amigo te abandonó. Pero escúchame, Jesús ya lo sufrió por ti. Él conoce el abandono y lo hizo por ti y por mí. Algunos comenzaron a escupirle, a vendarle los ojos y le daban puñetazos. Profetiza, le gritaban. Los guardias también le daban bofetadas. ¿Sabes qué? Jesús sufrió todo insulto por ti y por mí. Todo insulto Él ya lo sufrió. Tú y yo, por eso, cuando alguien nos insulta, cuando alguien dice algo en nuestra contra, tú y yo podemos dejarlo resbalar, porque Jesús lo sufrió todo por ti y por mí. Lo maldijeron, lo insultaron, todo agravio Jesús ya lo sufrió por ti y por mí. Y luego, mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella, pero él lo negó. Sabemos, pudiéramos seguir leyendo, pero por el tiempo sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. La última vez hasta con maldiciones: yo no lo conozco, yo nunca estuve con él. Jesús sufrió el ser negado por sus propios discípulos, por amor a ti y a mí. Luego nos dice que Pilato, como quería satisfacer a la multitud, soltó a Barrabás. Era la Pascua, y cada año tenían como tradición a uno de los criminales, lo soltarían, a uno de ellos.
Y él les había propuesto soltar a Jesús, pero la multitud, la gente que él había dado de comer, la gente que él había sanado, están gritando: crucifíquenlo. Y entonces aquí Pilato les suelta a este criminal llamado Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar. Lo entregó para que lo crucificaran. Y los soldados llevaron a Jesús al interior del patio y reunieron a toda la tropa y le pusieron un manto de color púrpura. Esto es después de azotarlo. Luego trenzaron una corona de espinas y se lo colocaron. Salve, Rey de los judíos, le aclamaban. Y lo golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de burlarse él, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Jesús sufrió una tortura inmensa por ti y por mí. Los soldados lo tomaron y tomaron este látigo de varias correas y empiezan a latigar a Jesús. Nos dice la escritura que él se quedó enmudecido, no dijo nada. Ahora, los judíos solo latigaban a una persona 39 veces, porque si le daban más, consideraban que corrían el riesgo de matarlo. Pero los romanos no eran judíos. Los romanos, no sabemos cuántas veces, la Biblia no dice cuántas veces latigaron a Jesús, pero fue hasta dejarlo totalmente deshecho, su espalda demolido. Y luego toman una corona de espinos y lo ponen sobre su cabeza. Y como no podían apretarlo, toman un palo y empiezan a golpear esa corona de espinos para que se incruste en su cabeza. Jesús está sangrando de su cabeza, está sangrando de su espalda y de sus costados. Esos latigazos lo han dejado, le arrancan las barbas. Dice, la escritura dice que no lo podías reconocer como un ser humano. Era un pedazo de carne. Y lo sufrió, escúchame, por ti y por mí, para romper toda maldición del pecado. Cuando el pecado entró en el mundo por medio de Adán y Eva, escúchame, entró maldición, maldición a la naturaleza, maldición en el cuerpo humano. Vienen los espinos, vienen las enfermedades, todo tipo de maldición. Y Jesús lo sufrió para librarnos a ti y a mí. Dice Isaías el profeta: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Sabes, en las llagas de Jesús está nuestra sanidad, está nuestra salud. Y luego condujeron a Jesús al lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero no lo tomó. Esta mezcla de vino con mirra era para los hombres que estaban por ser crucificados, porque era como una calmante, era para quitar el dolor. Pero Jesús no lo tomaría. Jesús sufrió todo el dolor que tú y yo merecemos sufrir. Él no tomó ningún analgésico, ninguna droga para mitigar el dolor que él tenía que sufrir por ti y por mí. Y dice, y lo crucificaron. Jesús fue clavado en esta cruz. Una muerte de las más crueles que el hombre se ha inventado. Hombres podían permanecer vivos aquí por días, clavados de sus manos, clavados de sus pies, colgaban allí, todo su peso colgaba al punto donde no podían respirar. Entonces ellos se trataban de levantar, de empujar, aunque sus pies estaban clavados y les dolía todo. Ponían todo su peso para levantarse solo para poder
agarrar aire para volver a dejarse caer y colgar. Era una agonía constante de dolor. Cada vez que se levantaban y cada vez que bajaban, su espalda, que había sido destrozada, se volvía a abrir. Y al pie de la cruz, y se repartieron su ropa echando suertes para ver qué le tocaría a cada uno. Tristemente, el día de hoy todavía hay gente al pie de la cruz. No quieren estar en la cruz, quieren estar al pie de la cruz, quieren estar ahí para ver: Dios, ¿qué me vas a dar? Judas quiso sus 30 piezas de plata. Estos hombres querían repartirse la ropa de Jesús. Habían venido al pie, no querían estar en la cruz, pero querían estar viendo: Jesús, ¿qué me das? Espero que eso no seamos tú y yo. Que tú y yo no vengamos a Jesús solo viendo: Dios, ¿qué me vas a dar? ¿Qué vas a hacer por mí? Dice: y con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Sabes que Jesús se identifica con nuestro pecado. Jesús lo toma sobre sí mismo, pero se identifica con el pecador. Lo clavaron entre 2 ladrones, entre 2 asesinos. Y verso 33: desde el mediodía hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. Esta oscuridad no es una oscuridad natural. ¿Ves? Algunos dicen es que fue un eclipse del sol. Un eclipse del sol no dura tantas horas. Un eclipse del sol es corto, es rápido, pasa el sol, la luna, se ve por un momento, ¿verdad? Puedes tomar hasta fotos y ves alrededor y no se queda la tierra en total oscuridad. Pero aquí es una oscuridad densa, porque el pecado del mundo entero estaba siendo puesto sobre el cuerpo de Jesús. Y escúchame, el pecado trae oscuridad a la vida del ser humano. El pecado trae una oscuridad a nuestras mentes, una oscuridad a nuestras almas, una oscuridad a nuestra manera de pensar y actuar. Por eso las personas pueden ser tan perdidas. Por eso en nuestro mundo hoy en día llaman lo bueno malo y lo malo bueno, y uno dice: ¿cómo? No los entiendo. ¿Por qué? Porque viven en la oscuridad del pecado. Uno, cuando está en la oscuridad, pierde todo sentido de dirección. Les platicaba en el primer servicio, en nuestra luna de miel, Marianela y yo, unos amigos nos regalaron una entrada a un parque que se llama Senses, ahí en Cancún. Y una de las actividades, digo, vale la pena, pero una de las actividades es como que pagué dinero para esto. ¿Por qué? ¿Quién se inventó esto? Era meternos y cada quien tenía que ir solo, no podías ir con otras personas, con nadie. Era entrar en una cueva totalmente oscuro, donde llega al punto donde no veías nada, ni para enfrente ni para atrás. Y lo único es, podías tocar las paredes al lado y ahí te ibas caminando. Pero si se hubiera abierto en un espacio amplio, te pierdes, no sales, porque en la oscuridad tú no ves, no encuentras tu dirección. Y es lo que hace el pecado en nuestras vidas. Y ves, en la oscuridad llegas al momento donde te acostumbras y la luz te molesta. ¿Han salido alguna vez de un lugar muy oscuro y de repente la luz y qué fuerte pega? Y dice la Biblia que el hombre amó la oscuridad porque la luz le revela su pecado y no lo quiere ver. La oscuridad vino sobre la tierra. El pecado trae oscuridad a nuestras vidas. Nos hace pensar que estamos bien en la oscuridad. En la oscuridad, ¿quién dice que estoy mal? Todo es oscuro.
Los religiosos de su tiempo pensaban que ellos estaban bien clavando a Jesús en la cruz. Pensaban que estaban honrando a Dios. Es por eso las personas hoy en día están tan cegados. Piensan que su estilo de vida está bien, cada quien haga lo que quiera, ¿verdad? Están cegados por una oscuridad del pecado. Jesús sufrió esa oscuridad para traernos luz a nuestra vida. Cuando Jesús llega al final de su vida, en Marcos 15:37, dice: entonces Jesús lanzó un fuerte grito y expiró, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. Cuando Dios manda hacer el tabernáculo, tenía esta área que era el lugar santísimo. Estaba detrás de una cortina, y solo una vez al año podía entrar el sumo sacerdote, y tenía que haberse purificado y todo para entrar. Y de hecho lo amarraban una soga a su tobillo, por si entraba y no se había santificado y moría ahí adentro, lo podían sacar, porque nadie más que él podía entrar una vez al año. Y estaba detrás de esta cortina. Pero el momento que Cristo Jesús muere y expira en la cruz, y él exclama: está terminado, he completado la obra, se rompe la cortina, no de abajo para arriba, porque pudieran haber dicho: unos discípulos lo agarraron y lo rompieron. No, de arriba para abajo Dios toma y rompe esa cortina que separa al hombre de Dios. Lo rompió para que tú y yo el día de hoy podemos tener acceso delante del Padre Celestial. Tú y yo podemos entrar a la presencia de Dios gracias a lo que Cristo Jesús hizo en esta cruz. Es por su cruz que tú y yo tenemos acceso ante el Padre Celestial. Y en eso el centurión que estaba frente a Jesús, un centurión romano, no es judío, no es religioso, es un hombre que ha visto miles de muertes. Al oír el grito y ver cómo murió, dijo: en verdad, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Jesucristo murió para revelarnos a Dios, a todos. No solo a los judíos, no solo a los religiosos, sino a todos nosotros. Él se revela como el Hijo de Dios. Y es en esta muerte, es en su sacrificio, que tú y yo somos librados de nuestro pecado. Pero yo tengo que entregárselo a Dios. Pero no le entrego mi vida a Jesús. Le entrego mi ¿qué? ¿Ves? Algunos queremos nomás venir, dejar mi pecado aquí, y me sigo y vivo la vida loca, ¿verdad? Y sigo viviendo la vida loca y vivo como quiera, pero a Jesús le quiero. No, Jesús en esa cruz no compró tu pecado, en esa cruz compró tu vida y mi vida. Te lo hago bien sencillo. ¿Cuántos alguna vez han tenido que comprar un coche usado? ¿Han comprado un coche usado? A ver, levante la mano. Algunos de ustedes puro nuevecito de fábrica, pero usted compra un coche usado, y en veces ese coche usado tal vez no lo limpiaron muy bien, ¿verdad? Adentro trae basuras, trae cosas, ¿verdad? Y usted, ¿qué hace? Llega a la casa, saca toda esa basurita, lo mete en una bolsa y se queda y dice: mira lo que compré. ¿Usted compró la basura del coche? A ver, respóndanme, ¿compró la basura del coche? ¿Usted qué compró? Usted compró el coche. Jesús no compró nuestra basura, Él compró nuestra vida. Pero deja clavado aquí nuestra basura. Entonces sé que todos deben de haber recibido a la entrada
la cena del Señor. Si pueden sacarlo de donde lo tengan. Si no lo tienen, levanten la mano. Nuestros anfitriones son tan gentiles, van a ir corriendo con usted y se lo van a dar. Pero yo quiero que saquen ese panecito. Yo sé, casi necesitan ser ingenieros para poder sacarlo, pero sáquenlo como dé lugar. Pidan a Dios dirección. Y sostengan en su mano ese pan. Pónganlo así en su mano. Pónganlo así en su mano. Ese pan representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado por nosotros, por ti y por mí, para librarnos de toda maldición, romper las maldiciones en nuestras vidas. Entonces yo quiero que juntos tú y yo demos gracias. Señor, te damos gracias el día de hoy por tu cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Señor, fue mi rebelión que te llevó a sufrir ese castigo. Pero te doy gracias, oh Dios, que tú rompiste con la maldición del pecado en mi vida. Señor, gracias que por tus llagas hemos sido sanados. Gracias, Señor. Comamos del pan. Ahora sostengan en su mano la copa. Nos habla de la sangre de Jesús. Él no solo sangró de sus manos aquí en esta cruz, de sus pies que fueron clavados, sangró de su cabeza, sangró de su espalda, sangró de su costado cuando le dieron con una lanza. Él derramó toda su sangre en esa cruz, porque es por medio del derramamiento de sangre que hay el perdón de pecados. Es su sangre que nos perdona, y es su sangre que nos da a ti y a mí el poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces quiero que me acompañen. Señor, te damos gracias por la preciosa sangre de tu Hijo Jesús derramado en la cruz. Tu sangre dada por mí. Gracias. Gracias que me amas tanto que diste tu sangre, y que tu sangre me limpia de toda maldad. Tu sangre me da el poder de ser llamado hijo de Dios. Gracias que es en tu sangre que yo tengo vida. Gracias. Tomemos de la copa. Ahora me quedan muy pocos minutos, pero quiero hablarte de que no solo Jesús da su vida por nosotros, Dios pide de nosotros que nosotros demos nuestras vidas por Él. Que tú y yo demos nuestras vidas por Él. Dios demandó de Abraham una demostración de amor. Es en Génesis capítulo 22. Le dijo, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo a Abraham, y aquel respondió, aquí estoy. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Wow. Dios le está pidiendo a un hombre que sacrifique al hijo que ha esperado 100 años para que naciera. El hijo de la promesa. Sacrifícalo si me amas. Ahora Abraham responde a Dios. Abraham responde, primero dice que se levantó de madrugada al día siguiente, no la pensó, no la meditó, no dijo, bueno, te reprendo, Satanás. No, se levantó al día siguiente y salió a donde Dios le había enviado. Abraham respondió en obediencia. Y Dios nos llama a responder en obediencia.
Y luego cuando llegan allí, Abraham le dice a sus siervos que iban acompañándoles, dice: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham obró en fe. ¿Qué les está diciendo? Voy a ir, voy a sacrificar a mi hijo, pero no sé cómo, pero Dios va a hacerlo. Él y yo vamos a regresar. Es un acto de fe. Obedeció, pero obedeció en fe, creyendo a Dios. En el camino el hijo ya es un adolescente. Él ha estado en varios sacrificios con su padre. Dice: padre, traemos la leña, traemos la lumbre, tú traes el cuchillo, pero nos está faltando lo más importante. ¿Dónde está el sacrificio? Y Abraham le contesta: hijo mío, lo proveerá Dios. Y siguieron caminando. Oh, tú y yo tenemos que creer en un Dios que siempre provee. Tú y yo tenemos que creer en ese Dios que siempre provee. Abraham no le retuvo a Dios nada. Le llevó su hijo. Sí. Y cuando llega a ese lugar, él levanta el altar, las piedras, pone la leña y luego toma y ata a su hijo. Lo ata de los pies, lo ata de las manos, lo toma y lo carga y lo pone sobre esos leños. Escúchame, él está por matarlo, prenderle fuego y dejar que se reduzca a cenizas, creyendo que Dios de alguna forma lo va a regresar. Pero él va a darle a Dios lo que Dios le pidió. Y él levanta ese cuchillo para matar a su hijo. En eso Dios lo detiene. Dios lo detiene en ese momento. Pero quiero ver lo que Dios le dice. Génesis 22:16. Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Le está diciendo a Abraham: como tú no me retuviste nada, yo te voy a bendecir a ti. Pero no solo a ti, voy a bendecir a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos y a sus generaciones. Pero no solo eso, Abraham, porque tú no me retuviste nada a mí. Yo no solo te voy a bendecir a ti y a tu familia, voy a bendecir a todo el mundo. Y por medio de la línea genealógica de Abraham, llegamos a Jesús. Y en Jesús somos bendecidos todas las naciones. Porque un hombre se atrevió a creerle a Dios y decirle: Dios, lo que tú me pides, yo te doy. Lo que tú me pides, Dios, yo te doy. Jesucristo hoy el día sigue buscando hombres y mujeres que le responderán de la misma manera. Jesús nos dice: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Oh, la cruz es central de nuestra fe. La cruz es la demostración del amor de Dios para nosotros. Pero Él nos dice ahora: tú y yo tenemos que cargar una cruz en la cual tú y yo le demostramos a Jesús nuestro amor por Él. Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube, donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.